Leopoldo Moró, diputado nacional. Buen día, Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Bien, un gusto en estar con ustedes. Bueno, yo le comentaba a Raúl, Leopoldo, y le mandé el audio de una cuestión de privilegio premonitoria que hiciste el jueves en el Congreso, sobre un tema que venís insistiendo. Yo lo introduzco en 40 segundos y te dejamos que lo desarrolles, obviamente. Leopoldo venía hablando de que se hablaba de que esto iba a ser una colonia. Después empezó a hablar de que más que colonia iba a ser una factoría. Y el jueves incorporó el concepto de Estado fallido. Arranca, Leopoldo. Complicado. No, a ver, en primer lugar, digámosle a los oyentes de qué se trata una factoría. El concepto de colonia está más difundido, más conocido, el de factoría en menor medida. Una factoría, a diferencia de la colonia, es un territorio, incluso un país, administrado por otro país, por el gobierno de otro país, que se representa en la colonia a través, bueno, en la historia clásica, a través del virreinato, etcétera. En cambio, una factoría es un territorio que puede ser administrado desde otro territorio, pero no necesariamente por un gobierno, sino incluso hasta por una empresa. Fue el caso de la India. La India, antes de ser colonia británica, estaba administrada por una empresa británica. Y fue el caso de Malvinas. Vos recordás que Malvinas estaba explotada, administrada por una empresa que era precisamente, se llamaba Falcon Island Company, que hasta el momento de la invasión de Argentina, digamos, prácticamente no contaban con órganos de gobierno dependientes de Gran Bretaña. Había una guarnición, creo que de 6 soldados, y el marido de Margaret Thatcher era uno de los directores o uno de los miembros del directorio de esa empresa que administraba las Islas Malvinas y explotaba, bueno, el krill, la pesca, etcétera. Pasa a ser colonia y a transformarse, bueno, ya más que nada en un enclave militar esta OTAN, precisamente después, como consecuencia de la invasión de Argentina. Bueno, la Argentina hoy, el país, está avanzando hacia la característica de una enclave, ¿cómo se llama? De una factoría. ¿Por qué? Porque como está ocurriendo, nos van a administrar empresas del exterior, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos de manera directa, sino empresas del exterior. En este caso, los famosos fondos de inversión. El gobierno de Milei se encamina en esa dirección desde hace ya mucho tiempo. Por eso el gobierno no tiene ningún interés en el sistema científico-tecnológico. Una factoría, ¿para qué quiere tenerlo? No tiene interés, el ejemplo más contundente es que no tiene interés ni siquiera en tener fuerzas armadas propias, porque la soberanía de la factoría, en todo caso, la custodian o la administran las empresas desde otro lugar del planeta. Por eso las Fuerzas Armadas están siendo transformadas en Argentina en Guardia Nacional. Es más, están siendo desmanteladas. Hay 18.000 jefes oficiales, suboficiales, etcétera, que han abandonado a las filas de las Fuerzas Armadas. Está quebrado la obra social y OSFA de las Fuerzas Armadas, que fue recibida por el gobierno de Milei con un superávit de 25.000 millones de pesos y hoy tiene un déficit de 260.000 millones de pesos y ha suspendido prácticamente el servicio de todo tipo a los miembros de las Fuerzas Armadas. Se ha cerrado el acceso a los remedios, a las farmacias, a la prestación de servicios,
los hospitales militares están desmantelados. Bueno, hace unos días atrás remataron nada más y nada menos que el predio o un sector del predio del regimiento de Patricios, Así en es. Buenos Aires, que es un regimiento que existió incluso antes que la propia patria. Por eso desatienden la inversión en las universidades. Una factoría, ¿para qué quiere universidades? Entonces, estamos ya yendo en esa dirección. Y estos últimos pasos, después del fracaso estrepitoso de la política económica, de ir a Estados Unidos, ya no solo a solicitar un auxilio, sino a que prácticamente nos administren la política cambiaria, la política monetaria y la política fiscal, es, yo te diría que la puntada final para transformarnos efectivamente en factoría. Estuvimos en una situación bastante parecida en la crisis del 2001. Vos recordás que cuando la crisis del 2001, que se sucedían los presidentes semana tras semana o día tras día, hasta se llegó a hablar de un consejo, de que Naciones Unidas creara un consejo de administración de la Argentina, y además se planteaba en aquel momento la posibilidad de dolarizar la economía argentina. Bueno, hoy estamos en la misma situación, pero peor, con una mayor debilidad, debilidad que deriva obviamente del tremendo endeudamiento externo que tiene la Argentina. Somos el país más endeudado del planeta, con el Fondo Monetario Internacional, que es acreedor de la Argentina en una cartera de deuda que representa casi la mitad de la capacidad de endeudamiento que tiene el Fondo Monetario Internacional, y además, bueno, somos los que tenemos también una enorme deuda externa, que está en manos de otros organismos internacionales de crédito y de fondos de inversión. Bueno, estos fondos de inversión son los que ahora han tomado la manija, y en combinación con el Tesoro de los Estados Unidos han decidido dar el paso hacia la definitiva, transformación de la Argentina en una factoría. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que esta ayuda o salvataje, en realidad, en primer lugar, está ello para salvar a esos fondos de inversión que han invertido en la Argentina a través de la bicicleta financiera y que vienen a reclamarle al secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es socio de uno de esos fondos de inversión, que les aseguren la posibilidad de la salida de la Argentina sin ningún tipo de trauma, transformando los pesos en dólares, los pesos que ellos invirtieron. Y bueno, de eso se trata. No es un salvataje para la Argentina, es un salvataje para los fondos de inversión que están en la Argentina, que son BlackRock, Templeton, Fidelity, Citrone, etcétera, que han estado durante mucho tiempo ganando cifras siderales a partir del carry trade, y que ahora quieren transformar esos pesos en dólares para volver a salir de la bicicleta financiera con ganancias extraordinarias. Y el gobierno Milei, bueno, les ha abierto la puerta, porque además nos llevó a un extremo de debilidad que preparó las condiciones para que esto ocurriera. El día lunes, la Argentina, este lunes que viene, se quedaba ya sin $1 para atender la demanda del mercado. Entonces, ya sobre la raya de la catástrofe que eso hubiera significado, porque si el lunes no se respondía a las demandas de dólares del mercado, el dólar se hubiera ido
a 2.000 o 3.000 pesos. Cualquier número, sí. El día viernes, aprovechando el feriado cambiario que significa o significó el feriado largo del fin de semana, aparece el regimiento de caballería yanqui con los dólares salvadores. De paso, también el lunes hay feriado cambiario, feriado, si digo bien, cambiario en Estados Unidos. Así que bueno, estaba todo ya delineado, preparado, por eso estuvieron tantos días el equipo económico allá armando este esquema con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y bueno, nada. Leopoldo, vos sabés que te voy a meter en un berenjenal, pero vos sabés que no hay ánimo de incomodar. Una de las cosas que hace muchísimos años vos predicabas, enseñabas, era que un dirigente político, del único que no podía carecer era la capacidad de prever escenarios. ¿Voy bien? Sí, siempre hay que intentar tener capacidad anticipatoria. Bueno, yo tengo una obsesión. 27 de octubre a la mañana, el gobierno nacional pierde en 20 provincias. O sea, los candidatos del gobierno nacional en la alianza o suelto pierden en 20 provincias. Y este parlamento tiene vigencia hasta el 10 de diciembre. ¿No? Sí. O sea, ustedes el 27 van al Congreso y se encuentran con un escenario de un gobierno que ha hecho y preparado todo lo que venís señalando, y al mismo tiempo que va a estar, si sale como aparentemente saldría, en una debilidad política interna extrema. ¿Podés hablar un poco de eso sin meterte en problemas? Bueno, eso es lo que quieren evitar. Es decir, ¿por qué? Porque lo que acá de lo que se trata es de asegurarle primero a los fondos de inversión que van a poder llevar sus ganancias en dólares sin intervención del Congreso. Por eso el mecanismo que han elegido del swap. Acá se está repitiendo en realidad lo mismo que ocurrió con Caputo en el 2018, con una diferencia. Caputo en el 2018 hizo lo mismo que está haciendo ahora, que es, en este caso con el gobierno de Macri, que es asegurarle a los fondos de inversión que iban a poder salir con los dólares de la Argentina, después de haber obtenido ganancias extraordinarias, del orden del 30% en dólares, que no son ganancias que no obtiene ni el narcotráfico. No hay ninguna actividad en el mundo económica que te dé una rentabilidad de ese tipo. Pero para eso tienen que desprenderse de los pesos y transformarlos en dólares. Entonces, ¿qué hizo Caputo? Caputo en el 2018 le pidió esos dólares al Fondo Monetario Internacional. Los 45.000 millones que efectivamente llegaron de un compromiso que era de 57.000, se usaron para darle a los fondos de inversión la posibilidad de salir de las ganancias que habían obtenido en pesos con dólares de la Argentina. Bueno, ahora está repitiendo lo mismo, pero en vez de usar al Fondo Monetario Internacional, esos dólares van a venir del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional ya no puede prestarle más a la Argentina. Y además porque el Fondo Monetario Internacional es un organismo multilateral donde hay otros países que no hubieran firmado ya ningún préstamo más a la Argentina, y además ningún funcionario del fondo hubiera puesto la firma, porque seguramente en el futuro eso le traería consecuencias muy graves. Entonces, en vez de hacerlo con el Fondo Monetario Internacional, esta vez lo hicieron con el Tesoro de los Estados Unidos. Pero además lo hicieron porque creen, yo creo que no va a ocurrir, pero creen que de esa manera le van a salvar la elección a Milei. Sí. Y salvar la elección a Milei significa básicamente
garantizar que van a poder llevar adelante las reformas que ellos vienen demandando, que son la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque una factoría, entre otras cosas, lo que necesita es un bloque de pobreza gigantesco. Por eso en la Argentina Milei ha puesto en marcha un plan de miseria planificada, donde los pobres subsidien a los ricos. Y además necesitan un régimen laboral casi rayano en la esclavitud. Entonces, solo la continuidad del gobierno de Milei garantiza eso. Entonces tienen que salvarle esta elección. Además lo dijo el propio secretario de los Estados Unidos. Dijo, lo hacemos para evitar que haya un Estado fallido. Efectivamente, dijo la verdad. Estamos en camino o estamos transitando un Estado fallido. Eso no hay ninguna duda. Se observa desde en las cosas más minúsculas hasta en las cuestiones estructurales. No solamente ya somos un Estado que no puede garantizar la salud y la educación de su pueblo, sino que no puede garantizar imprimir patentes para los automóviles. Ah, sí, sí. Es muy bueno esto. Es verdad. No puede, pero es así. Sí, sí, Hay sí, más de hasta lo más 600.000 básico. automóviles circulando sin patente. Sí, sí. No puede garantizar plastificar los registros de conducir. No puede garantizar pasaportes que sean digamos seguros. Y además, bueno, somos un Estado tan fallido que estamos siendo tomados por el narcotráfico. Justamente. Pero no solamente porque el narcotráfico, a partir del abandono del Estado, está extendiéndose en los barrios, sino que está llegando al control de herramientas institucionales. Entonces, digo, efectivamente, Milei nos ha metido en el camino de un Estado fallido. Leopoldo, ¿qué tal? Raúl te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? En base a, es un gobierno, como vos decís, que en realidad no gobierna, sino que cumple el mandato de Estados Unidos que se está metiendo no solo en política económica, sino también nosotros hacemos un seguidismo fanático de la política exterior de Estados Unidos y de Israel. Además es un gobierno que tiene claros vínculos o sospechas claras de vínculos con el narcotráfico a través de Esper, de Villaverde, de las actitudes que ha tomado el Poder Ejecutivo en este tema. ¿No es causal de juicio político todo esto ya? Porque la verdad que estamos llegando a una situación extrema que va a costar muchísimo después salir adelante. Sí, claro, hay causales, lo que no hay es número para Claro. llevarlo adelante. Vos fijate que además al gobierno lo defienden estos grupos de poder económico a punto tal de que el otro día, cuando estábamos votando la modificación del régimen de decretos de necesidad y urgencia para que el gobierno no pueda seguir ejercitando la autocracia, es decir, gobernando con decretos de necesidad y urgencia o con vetos, tuvimos mayoría hasta el momento de votar el artículo que era más importante, Sí. que era el que establecía un plazo de 90 días dentro del cual, si no se sanciona, si no se trataba el DNU, a diferencia de lo que ocurre hoy, el DNU caía. Y en ese momento cambió la votación. ¿Por qué? Porque hubo una fuerte presión, no solo del gobierno, sino del gobierno de los Estados Unidos sobre gobernadores que hasta ahí aparecían como dispuestos a tomar cierto grado de distancia del gobierno nacional o independencia, estos famosos gobernadores de Provincias Unidas, y nos dieron vuelta la votación para ganar tiempo y modificaron ese artículo y esto volvió al Senado. Entonces digo, la presión sobre la Argentina es brutal. ¿Por qué? Porque quieren transformar estos grupos de poder internacional a la Argentina en un lugar clave por varias razones. Primero, por los recursos naturales, lo dijo también el secretario
del Tesoro con toda claridad vienen por las tierras raras y el uranio, vienen por el agua y la energía. Esta supuesta inversión en inteligencia artificial no es ni inversión ni nada que se le parezca, primero porque viene protegida por el RIGI, por lo tanto van a tener ventajas fiscales enormes, y además van a tener la posibilidad de llevarse sus ganancias sin dejar ni siquiera un porcentaje en Argentina. Lo que sí también se van a llevar es el agua de la Patagonia y la energía de la Argentina. Entonces digo, estamos, y además estamos en un lugar en términos geopolíticos hoy clave, que es el extremo sur del continente americano. Estados Unidos, en esta guerra que ha iniciado con China, quiere a toda costa, no solamente desalojar a China del comercio con América Latina, bien lo dijo con toda claridad, no es que lo dijimos nosotros, lo sí, dijo con toda claridad el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que Milei se ha comprometido a desalojar a China de la Argentina. Desalojar a China de la Argentina significa no solo desalojar a China, desalojar a los BRICS. Es decir, la Argentina hoy tiene a China como segundo país en términos de comercio exterior. Son el segundo cliente importante de la Argentina, el primero es Brasil. Hay provincias que tienen un comercio con China significativo. Entonces, ellos quieren desalojar a China, pero además quieren asegurar el control territorial con bases militares de Estados Unidos en Argentina. ¿Para qué? Para controlar el paso entre los dos océanos, de la misma manera que quieren controlarlo en el caso del Canal de Panamá. Es decir, es una política de expansión que tiene a la Argentina hoy en el centro del objetivo de Estados Unidos. ¿Por qué? Primero porque somos un país absolutamente vulnerable por la deuda, somos un país, como ustedes dicen, alineado sin ningún tipo de condicionamiento con Estados Unidos. No pueden hacer lo propio con Brasil. Brasil ha crecido mucho estos años, se ha fortificado, se ha fortalecido, tiene una burguesía nacional que nosotros no tenemos. El gobierno de Lula es un gobierno fortalecido, arrancó con el 35% de aprobación y hoy tiene el 50 y pico por ciento. Y además Brasil no tiene la incidencia que nosotros tenemos en el control del paso bioceánico. Así que estamos en un momento muy, pero muy difícil. La última de mi parte, Leopoldo. Se vota en la provincia de Buenos Aires, un escándalo. Vos, perdón, esto corre por cuenta mía, justicia poética, mira que ha sido grosero con vos, Espere, en algunos momentos de estos años, pero no importa, Dios se ocupa de las cosas para los que somos creyentes. ¿Vos recordás semejante despelote en algún comicio del 83 acá, previo? No hay ningún ejemplo de esa naturaleza. Tampoco hay un congreso como el que tenemos ahora, no hubo desde el 83 en adelante un congreso de esta naturaleza, con los personajes que tenemos dentro del congreso. Estamos en una situación realmente patética. Vos sabés que el otro día me decía un encuestador que haciendo no encuestas cuantitativas, sino cualitativas, es decir, cuando ellos hacen estos grupos que denominan, ¿cómo es que? Focus Group. Los Focus Group. Me decía que, entre otras cosas, lo que le salía a la gente en la caracterización del presidente es: me tiene podrido Milei. Cuando le preguntaban sobre Milei, la gente decía: me tiene podrido Milei. Estamos en un estado de descomposición tremendo, con un presidente que no puede transitar las calles de su propio país. Estamos en un estado de anomia absoluto. Es
una situación caótica la que se está viviendo. Y bueno, todo eso está siendo aprovechado por quienes desde afuera quieren apropiarse de la Argentina. Y por eso digo que el 26 es una batalla clave. Ellos quieren pintar de violeta el país y cubrirlo con la bandera norteamericana, y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para pintarlo de azul y blanco y cubrirlo con la bandera argentina y darle fuerza a la patria. Por eso creo que no hay lugar para un voto, como podría decirte, distractivo. Yo respeto el resto de las fuerzas políticas de la Argentina, pero me parece que el 26 la opción es muy clara. O es la colonia o el enclave colonial o lo que llamamos la factoría, o es fuerza patria con mayoría en el Congreso poniéndole límites a lo que se viene. No hay mucho para pensar, me parece. Bueno, que tengas un buen fin de semana, gracias por tu tiempo y veremos, esperemos que la semana que viene no pase otra barbaridad. Te regalo una licencia poética. Estoy definiendo los viajes del presidente y sus ministros a Estados Unidos como visitas higiénicas. Chau.